Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 3, y hoy queremos subrayar el versículo 3. Jesús le respondió, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Queridos amigos, nos encontramos en este contexto bíblico de esta narración, la entrevista de Jesús con Nicodemo, versículo 1 hasta el versículo 8, este primer encuentro con Nicodemo. Continúa ciertamente el diálogo que Jesús tenía entre Nicodemo y Jesús. Nicodemo es un fariseo que se acercó de noche, decíamos, el de noche es muy importante también, porque quiere decir ñaimete y pepe tumbu vejinan de yecua payete y peñan de yara, hoy cuan eañandea y añandé, peñan de las penas esa caimbayo de terejina, entonces ya guatete y pepe tumbu. Bueno, Jesús, queridos amigos, de cierta manera rompe la lógica intelectual de Nicodemo. Guave entonces ñande yara aveo esacasio rompe, es decir, Nicodemo, diga tú ñandela yaico siempre simplemente de acuerdo a lo que uno puede pensar o de acuerdo a ciertas reglas. Entonces Jesús por eso es que rompe al introducir aquí algo esencial y fundamental que nosotros encontramos en este capítulo, queridos amigos, el nuevo nacimiento. Y este nacimiento es un nacimiento espiritual. Se rompe todo esquema dentro de la tradición judía, dentro de la religión. El verdadero nacimiento es el nacimiento espiritual. Aparece, queridos amigos, un verbo muy importante que es el genese, ¿verdad? El genese, nacer, genese. Y entonces, anocen en griego, pero detrás está esa noción hebrea que es el yalad. Yalad quiere decir dar vida, engendrar. Upego dice la yalad. Yeled incluso se dice a los niños, ¿verdad? Yeled, los engendrados, los recién nacidos. Yeled. Yalad es nacer, nueva vida. Haupean original contexto apela oñemoyala genese, ¿verdad? Que viene de esta palabra o de este vocablo hebreo que significa dar vida. Tekoe pahula yahuerekotaina. Tekoe pahula yaikoteaina. Por lo tanto, queridos amigos, el verbo de por sí implica corrección moral, una corrección que va desde lo más profundo, queridos amigos. Porque todo nacimiento, imagínense, ñandela ñamañano betite on huere bella, se allá do guatabe, mapean baebe, mando respiraba, más baebe. Y sin embargo, el nacer de nuevo quiere decir que hay algo
el Yeled o el Yalad, quiere decir que hay algo que comienza a moverse ya. Entonces Jesús es aquí donde va a introducir también el concepto de reino de Dios. El reino. Malkut es en hebreo, como aparece en la Biblia, el reinado, la soberanía divina, el Dios que reina, el Malkut. Así, revelando que este reino no se percibe con los ojos naturales. Peñandere sabiente, externamente hablando, porque allí a pesar de que también se ve también, queridos amigos, cuando nosotros somos personas buenas, personas sinceras, personas que trabajan por los demás. Hoy pues tengo las avisadas, lleva, doy coya o monda y yapu, o pongo botado, mi agoñante ya es ahí, ¿verdad? Pero lo que no se ve aquí quiere decir es lo que hay y lo que mueve en tu corazón. Pa ilo mungu e algo caraíco a ver, cocuña caraíco a ver, pe amo esteñe pitú, de la profundidad lleva. Va ilo mungu e a chupe. Vale y pitú huyendo señal de yahishana, va ella va la oku eina, va ere va la oku eina. Entonces, este versículo número 3 muestra, queridos amigos, que Jesús, antes de comprender algo, o nosotros antes de comprender algo, nosotros primero tenemos que ser transformados. Para poder comprender la realidad, queridos amigos, de lo que queremos hacer, primero tenemos que ser transformados. ¿Cuál es el importante? Jesús rompe ya con un esquema. Va a ver la corrupción. Y justamente porque nos falta romper con ese esquema y un sistema que se ha formado y que tenemos, queridos amigos, y no nos dejan salir de ese esquema. Entonces tiene que haber un rompimiento. Vea, ya yoká, vean ya yokaino, vean ya hay no vean de comunidad, vean de acá me lleva. Vamos a seguir en lo mismo. Entonces, por eso dice que primero tenemos que comprender, queridos amigos. Primero hay que llegar a la comprensión. Ya esa cuana. Darnos cuenta de que sin eso, queridos amigos, no vamos a poder transformar nunca la realidad en la que nos encontramos. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. La Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Dime solo una palabra, solo una bastará. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Confío en ti en todo tiempo. Jesús, tú eres mi esperanza. No temeré, tu gracia ya me basta, Señor, mi fuerza, por ti cantaré. Por tu amor en tu presencia exultaré. Dime
solo una palabra, Señor, y sanado seré. Dime solo una palabra. Tú eres vida en mi interior. Hoy tu nombre santo, gozo de mi canto, bendeciré en todo tiempo. Jesús, tú eres mi esperanza, no temeré. Tu gracia ya me basta, Señor, mi fuerza, por ti cantaré. Por tu amor en tu presencia exultaré. Dime solo una palabra, Señor, y sanado seré. Invocaré a Dios que hace todo por mí. Invocaré a Dios que hace todo por mí. Invocaré a Dios que hace todo por mí. Señor Jesús, tú eres mi esperanza, no temeré. Tu gracia ya me basta, Señor, mi fuerza, por ti cantaré. Por tu amor en tu presencia exultaré. Dime solo una palabra, Señor, y sanado seré. Jesús, tú eres mi esperanza, Señor. Tu gracia ya me basta, Señor, mi fuerza, por ti cantaré. Por tu amor en tu presencia exultaré. Dime solo una palabra, Señor, y sanado seré. Me basta solo una palabra, Señor, y sanado seré. Dime solo una palabra, Señor, y sanado seré. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Aquí estoy. Here I am. Quiero servirte con mi vida, hacer tu voluntad hasta la eternidad. I surrender all I am now, to proclaim your word to all the world. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús. Here I am, I long to serve you, and let your kingdom come, and let your will be done. Renuevo hoy mi compromiso de ir y anunciar tu palabra hasta el final. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra.
decir que sí como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, hoy digo sí. Haciendo lío. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 3 de San Juan, el versículo 3. Dice así, queridos amigos, Jesús le respondió, en verdad te digo, el que no nace de lo alto no puede ver el reino de Dios. El que no nace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Había de que hay un rompimiento. Jesús que rompe con todo esquema. Ya nace llegana, nueva vida, nueva mentalidad. Hay que nacer. Y entonces aquí dice, es la única manera de construir el reino de Dios. Ese es el que verá el reino de Dios. Pero eso significa, ya que hay una comprensión. Primero tenemos que apuntar a la comprensión. Porque estaba en la ñanda de TV, entonces lo llamamos chancho rengua. Y que el comprender no es por una falta de inteligencia, sino que es la comprensión, quiere decir un deseo verdaderamente de cambio. Porque esta ñanda de TV la Italia, sino que oñen botado y forma la lleva. ¿Por qué? Y porque no les conviene cambiar. Porque todo cambio, queridos amigos, por eso dice, primero tiene que comprender. Comprender quiere decir entrar en lo profundo. El guaranígo es mucho más expresivo porque el andero eso no quiere decir que no sabe. Claro que sabe. Sabe que el robar hace que la nación, hace que los jóvenes, hace que, en fin, andemos todo mal, ¿entiendes? Dica tuilaña pu andiga tuilaña se ñanesha mi siembra lleva anda egola da ya yesha kwaya yekwa pone tereinio. Entonces la comprensión, cuando aquí el evangelista Juan nos habla de un primero comprender el tesha kwa, quiere decir el aceptar y decir, este verdaderamente es el único camino y yo tengo que esforzarme y yo tengo que cambiar. Ahí viene entonces la transformación. Entonces, el comprender nos ayuda después a hacer la transformación. Eso es como decir, yo quiero, yo amo eso. Y porque yo comprendí, porque yo amo eso, que es el único camino, entonces voy a salir de esta situación porque me voy a esforzar. Entonces, en nuestro contexto histórico, queridos amigos, este versículo, en tiempo de Jesús, recordemos que el judaísmo del primer siglo tenía un fuerte énfasis en la pureza siempre ritual, la observancia de la ley, la genealogía espiritual de Israel. Y esto para el fariseo, así como Nicodemo, la pertenencia al pueblo elegido ya era una forma de nacimiento por el hecho de pertenecer a ese pueblo. Sin embargo, Jesús rompe con esta cuestión simplemente de una tradición, de un nacimiento ya por el hecho de que yo soy judío, de que yo ya soy del pueblo de Israel. Rompe esta visión histórica y él comienza a afirmar que no basta el nacimiento biológico.
No basta entonces, queridos amigos, el ser, no sé, fulano de tal, o ser de tal partido, ser de tal partido. No, al contrario. ¿Y por qué? Porque nos fanatizamos y nos metemos en una realidad corrompida, ¿verdad? Corrupta, pero hasta el tuétano. Entonces se necesita un verdadero nuevo nacimiento. Y algunos que nosotros sabemos, entonces grandes catedráticos, ¿verdad? Que te dicen cómo hay que hacer la política, pero sabes que la corrupción hasta el tuétano, No, hay que tener el espíritu del político, si no es así, no se puede. O sea, eso es llover sobre mojado. Eso no le convence a nadie. Por eso, es el Texacuá. Vean con la Yeshacuá. Y por eso yo les dije, esto te habla de un nacimiento interior. Porque ese es un querer verdaderamente cambiar. No es que no podemos cambiar, ¿verdad? Incluso esas personas se han forrado de dinero. ¿Y cómo? No es con el trabajo o con el sudor de la frente, sino que con el trabajo y el sudor de la gente, eso sí. Entonces, eso no es la construcción del reino de Dios. Eso es la construcción de un imperio personal, egoísta, que hace que los demás entonces sigan en la miseria. Entonces, hay que luchar en serio, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús dice, viene a romper, queridos amigos. La ñande, la peña continua, nos anda ay no, olvídense luego. La reina de Dios dije, ñañe heredita, porque de ahí por ahí la cambio. De ahí por ahí la transformación es ñande ya. Primero comprender, darse cuenta, es el único camino que nos ofrece. En el trasfondo está la esperanza de un reino mesiánico político. Un reino mesiánico político, polis, o sea, de la comunidad quiere decir eso. La gente no sabe ni eso ni lo que quiere decir político. La gente yo puedo decir, es inte la cosa. Politiquería la adecuada, pero la política no es guay. Entonces quiere decir el bien, el bienestar de la comunidad, el luchar por las personas, puede ser la política. Pero Jesús anuncia un reino espiritual. Ahora, el reino espiritual no es, entonces como muchos piensan, el espiritual, para ver angelito, para la espíritu, mucho venguana lleva, esta venguana para la espiritual. No, es verdaderamente esa soberanía interior que cada uno tiene que tener. Esa independencia interior de saber lo que queremos porque comprendimos. Y entonces, queridos hermanos, ñañepia, ¿pero para qué? Y para que exista esa transformación que se verá después dentro de la comunidad, es decir, exteriormente. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Baretel. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda
la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ella es paraguaya, de Cacupé, y no hay paraguayo que no la quiera. Y ustedes saben que en toda América la mujer paraguaya es la mujer más gloriosa. Y no porque haya estudiado más que otras, porque esa mujer, la mujer del Paraguay, ustedes, las mujeres paraguayas que están acá, supo asumir un país derrotado por la injusticia y los intereses internacionales. Y ante esa derrota llevó adelante la patria, la lengua y la fe. Y la Virgen, al tomar la ciudadanía paraguaya bajo el nombre de los milagros de Cacupé, nos dice que también está dispuesta a ayudarnos a llevar adelante la patria, la lengua, o sea, la cultura, y la fe. Es la madre de la fe. Por eso es doblemente gloriosa esta imagen, por ser la madre de Dios y por ser paraguaya. Así que lo menos que se merece es un aplauso. Ya las caravanas de los promeserios ascienden la loma de Cacupé, campanas de bronce tocando oraciones, llaman a los fieles con su canto dulce para el Ñemboé. Virgencita Santa, recuerdo de un día, con salmo en los labios, hasta aquí llegué, y allí de rodillas en tu santuario, con fervor creyente como un peregrino yo también oré. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mis ruegos, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizos y de ternuras hay en tus ojos, que son azules como este cielo que cubre el suelo donde nací. Como en un misterio de leyenda sabia, de un tiempo remoto que no debo volver, evoco tu imagen, que es la de mi raza, de estirpe serrana, virgencita india de Cacupé. Un día quisiera llevarte muy lejos, pero en un milagro dijiste comer. Desde entonces ciego, creyente y sincero, tu pueblito humilde, virgencita santa, se postuló a tus pies. Oh virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mis ruegos, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizos y de ternuras hay en tus ojos, que son azules como este cielo que cubre el suelo donde nací. Queridos amigos, apoyemos
al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Gran rifa de fin de año para el 30 de diciembre, vísperas ya del año próximo que se inicia. Gran rifa Ñande Yarañe. Todos están invitados a participar y a colaborar con el primer canal católico del Paraguay. Martes 30 de diciembre sorteamos 30 hermosos premios. Los 15 primeros premios son en efectivo. El primero es 10 millones de guaraníes y luego otros 15 premios también, queridos amigos, que serán de electrodomésticos. 30 premios maravillosos por tan solo 10.000 guaraníes. Vamos a transmitirlo en vivo y en directo por nuestro canal el martes 30 de diciembre a las 21 horas. Ayúdenos a evangelizar por los medios de comunicación. Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, y líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, y líbranos del mal. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, y líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, y líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, y
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also... You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. Wait a minute. We're not getting paid for this. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de San Juan, el Evangelio, capítulo 3, y hoy también con el versículo 13, nuestro estudio bíblico. Dice, Jesús, ¿verdad?, le va a responder: en verdad te digo, el que no nace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nacer de lo alto, nacer de Dios, nacer del Espíritu es lo que nos va a transformar verdaderamente. Dice entonces primero un entendimiento, ya de eso de un aspecto histórico y de un aspecto bíblico. Ahora miremos un poco de un aspecto, queridos amigos, cultural, antropológico. Nacer implica identidad y linaje. Entonces el comprender significa tu identidad. Quiere decir que te va a llevar a entender quién sos vos, quién soy yo y por qué actúo de una o de otra manera. Es la herencia y pertenencia comunitaria, ¿viste? Es decir, que nosotros primero tenemos que comprender eso. Y ante cuentas, hay 4 años. Llego a mi mundo a ver y yo soy la última y la única Coca-Cola de este mundo. No. Yo soy un gran engranaje dentro de la comunidad, queridos amigos. Todos por igual tenemos, queridos amigos, una misión y una función muy importante que Dios nos ha dado. Ahora, el ser hijo de Abraham era la base de la identidad judía, el ser hijo de Abraham. Antropológicamente, sin embargo, Jesús ahora señala que el verdadero problema del ser humano no es su conducta, no es la conducta, sino su naturaleza interior. No es la conducta simplemente lo que yo hago, las cosas como yo me muevo, sino que lo principal que tenemos que apuntar es el motor que hace que yo tenga una conducta. Yo tengo una conducta de acuerdo a mi comprensión, como dijimos en el aspecto histórico, ¿verdad? Yo hago algo de acuerdo a lo que mi motor, mi conciencia me mueve, y por eso es la naturaleza interior. Por eso Jesús habla de un nacimiento, anocen, desde arriba, el anocen. Hay que nacer del Espíritu, hay que nacer desde arriba, hay que tener los valores de Dios. La andén de Cueno Peñan de Yara, lleva pues tu marangatún dereco, veces yo que diga tu mo, ay, reyapomba, diga tu mo, ay, reyapón y vete y cambio. Esto se enraiza en el concepto hebreo que nosotros conocemos, que es el lev, es decir, el espíritu que va a enraizarse, va a encarnarse en tu corazón, y entonces por eso decimos que el centro de voluntad pues es siempre el lev. La voluntad es el corazón, la memoria, la espiritualidad. Y este nuevo nacimiento que no va a ser simplemente emocional, la lleva. En lo emocional o en lo psicológico, sino que va a ser un acto divino que renueva, y esta es la palabra hebrea que se utiliza ya desde Génesis capítulo 2 versículo 7, el nefesh, peñan de yara petumaranga, tu nacer de lo alto, anocen,
nacer de lo alto, nacer del espíritu, pero entonces el nefesh se renueva, es la vida interior. Y entonces Jesús nos está ofreciendo la vida espiritual que no comienza con las leyes, no comienza con las leyes, sino con un nacimiento interior, o sea, la renovación y la fuerza del nefesh, que nosotros lo resucitamos, lo despertamos, porque entonces por eso la primera palabra importante que ya hemos reflexionado aquí fue el yalad, era el nacer, ¿verdad? Este verbo que expresa tanto el aspecto físico, biológico, el nacimiento, y también, queridos amigos, el acto espiritual, nacer espiritualmente, comprender. Ese es un nacimiento espectacular. Gente, ¿verdad? Algunos conozco, ¿verdad? Que justamente estaban, entre comillas, estaban muertos, queridos amigos, porque IKU, porque Mondajá, porque hidrogadicto. Pero después, por qué motivo, tocaron fondo, entraron en el barro, pero que está con un seguimiento, ¿verdad? Queridos amigos, llegaron a salir. Apela al nacimiento espiritual, la renovación interior. Incluso cuando hablamos de la renovación carismática, este movimiento dentro de la iglesia, la idea teológica esencial y fundamental es esa, ¿verdad? Entonces, pero atención, no porque una de esas exageraciones y se quedan también en cosas superficiales. Y no hace falta hacer mucho barullo para que exista un nacimiento espiritual nuevo, ¿entiendes? Pues una vez pues ahí es el error, ¿verdad? Cuando caen en estos lugares donde tiene que haber etc. No, vean el nacimiento espiritual interior. El nefesh comprende, entonces tiene que haber una comprensión de vida. La sella poena. Agua a calcula, peña neñe, ñaño entiende por nave. Agua calcula en mañana en hindú es shaba evala yapoma shaba yapoma shaba yapona y que todos hacen upeo. Y entonces desde ahí, queridos amigos, esta es la fuerza que nos dará nuestra identidad espiritual, porque en la medida en que somos engendrados de nuevo, lo viejo queda fuera, lo antiguo queda fuera. Y ahora entonces nace lo nuevo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? La mayoría de las personas asume que la Biblia tiene mucho que decir acerca de lo mal que están los seres humanos. Y es verdad. También es cierto que el vocabulario de la Biblia acerca de este tema suena raro para las personas modernas, usando palabras como pecado, iniquidad o transgresión. Así que la perspectiva bíblica sobre la condición humana frecuentemente es ignorada o es tratada como antigua y retrógrada. Esto es lamentable, porque a través de estas palabras, los autores bíblicos nos están ofreciendo un diagnóstico muy profundo de la naturaleza humana. El pecado se refiere al fracaso moral, y transgresión describe cómo rompemos la confianza de otros. ¿E iniquidad? Ya nadie utiliza esa palabra. ¿De qué se trata? En las traducciones bíblicas, iniquidad es una de las maneras en que se traduce la palabra hebrea avon. También se traduce con palabras como maldad, culpa o pecado.
Entonces, ¿qué significa avon en realidad? La palabra avon está relacionada con un verbo hebreo, avá, que significa estar doblado o torcido. El poeta escritor del Salmo 38 dice que su espalda está avada, esto es, doblada en dolor. O en Lamentaciones capítulo 3, el camino que no es recto es uno que avaea, o sea, es encorvado y torcido. Esta imagen de estar torcido les ofrecía a los poetas bíblicos una metáfora poderosa para hablar acerca del comportamiento de las personas, como Jeremías, que dijo que Israel había avado su camino al violar su pacto con Dios y entregar su lealtad a los ídolos. O en el libro de Job, una persona que falla moralmente es alguien que avaea lo que es correcto. En ambos casos, se trata de algo que se supone que esté nivelado o equilibrado. Tus elecciones o tu conciencia han sido deformadas, distorsionadas. En la Biblia, avon se refiere a toda clase de comportamiento torcido, cosas tipo las que encontramos en los 10 mandamientos: mentir, asesinar, cometer adulterio. En Isaías capítulo 59, avon describe la corrupción entre los líderes de Israel, quienes están ignorando la injusticia que se comete contra los pobres. El profeta, de manera brillante, adapta la metáfora diciendo: tenemos tanto avon, esto es desviación, que la rectitud no puede siquiera entrar en nuestra ciudad. Las cosas estaban moralmente tan distorsionadas en Jerusalén que lo torcido era lo nuevo recto. Otra cosa fascinante acerca de la palabra avon es que se refiere no solo al comportamiento distorsionado, sino también a las torcidas consecuencias. La gente lastimada, las relaciones rotas, los ciclos de represalias. Encuentras esta idea en la palabra bíblica castigar, que en el hebreo bíblico significa recibir sobre sí mismo su propio avon. Esto es, dejar que reciban las consecuencias de sus torcidas decisiones. Esto es lo que el profeta Jeremías dijo sobre los babilonios, quienes estaban destruyendo a otras naciones. Un día, esas naciones los destruirían a ellos en represalia, así que el castigo divino de Babilonia sería tener que vivir en un mundo desfigurado que ellos mismos habían creado. De hecho, esta es la manera principal en la que los autores bíblicos hablan sobre la respuesta de Dios a la avon humana: dejar que las personas experimenten las consecuencias torcidas de sus decisiones. Este es el significado de la común frase bíblica llevar tu iniquidad, o en hebreo, cargar tu avon. Dios les da a las personas la dignidad de cargar con las consecuencias de su mala decisión. Pero esa no es la única manera en la que Dios responde al avon en la Biblia. Él también se ofrece a cargar el avon de las personas corruptas como un acto de pura generosidad. De hecho, cargar el avon es la frase hebrea más común para el perdón de Dios. Como en el Salmo 32, donde el poeta dice: no escondí mi avon, sino que lo confesé y tú cargaste el avon de mi pecado. Si te pones a pensar, esto es realmente impactante. Dios perdona a las personas tomando responsabilidad por su avon. Esta idea alcanza su clímax en el libro de Isaías, donde Dios designa una figura llamada el siervo. Él encarnará el amor perdonador de Dios al cargar el avon de muchos, permitiendo que éste lo aplaste. Este siervo absorberá la maldad de la humanidad, permitiendo que ésta lo oprima y lo destruya. Pero ese no es el final de la historia. El siervo llegará al otro lado de la muerte, vivo y sano, para poder ofrecer su vida a los demás. Cuando llegas al Nuevo Testamento, los apóstoles llevan estas ideas más allá usando la palabra griega anomía, que tiene un significado similar. Como el apóstol Pablo, él identificó al siervo como Jesús y dijo: nuestro gran Dios y Salvador, Jesús el Mesías, dio su vida a nuestro favor para redimirnos de toda nuestra anomía, nuestro comportamiento torcido y sus consecuencias. Así que toda la historia bíblica trata del deseo de Dios de tomar a gente torcida y a este mundo tergiversado que hemos creado y ponerlo de forma correcta. A través de Jesús, Dios nos invita a convertirnos en humanos completos otra vez, personas que puedan caminar rectamente con Dios y con los demás. Y esa es la historia detrás de las palabras bíblicas para la iniquidad. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Hay vidas que iluminan, caminos que inspiran, y hay sacerdotes cuyo sí a Dios sigue resonando más fuerte,
con el paso de los años. Este viernes 5 de diciembre celebramos con gratitud los 31 años de ministerio sacerdotal del Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor que ha entregado su vida al servicio, la palabra y la esperanza. Te invitamos a ser parte de esta noche especial, viernes 5 de diciembre, 20:30 horas, en la casa de la familia Jiménez, en Fernando de la Mora. Tu presencia y tu colaboración acompañan también la misión evangelizadora de Ñande Yarañe TV, el primer canal católico del Paraguay. Vení y unamos nuestras oraciones en este momento de bendición. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 3 también. Jesús le respondió, en verdad te digo, el que no nace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Oye, pues no oigo, Ñande Yarañe, en verdad te digo. O insistivo, y ponete, Ñande, para construir el reino de Dios, el Malkut. Recordemos, queridos amigos, que esta expresión significa autoridad activa de Dios reinando en tu vida, o sea, en nuestra sociedad. Vuelvo a repetir, autoridad activa. O sea, lo que nosotros hacemos, cómo nosotros nos movemos, es una autoridad activa de Dios que reina, que nos mueve, que hace que estemos aquí, ¿verdad? Y entonces el reino de Dios es presencia, queridos amigos. Es presencia en el interior y en el corazón de las personas. No es geografía. No es geografía dónde está el reino de Dios. Sino que está ya en tu corazón. Ese es el verdadero reino. No entra caminando, sino que entra naciendo del interior del hombre. Solo el que tiene una naturaleza nueva puede percibir la presencia del reino y puede contemplarlo desde dentro, desde la nueva mentalidad. Entonces, reino de Dios, Malkut, se dice en hebreo, Malkut, implica obediencia, intimidad y transformación. Obediencia a Dios, porque eres en duda. Pero dice la comprensión, esa es la obediencia, queridos amigos, comprender. Pero también es una intimidad. ¿Por qué? Y porque eso se hace parte íntima, parte de tu corazón, de tu lev, decíamos, parte de tu esencia, de tu ontos. ¿Se dan cuenta? Y generalmente nosotros, queridos amigos, muy difícil, ¿verdad?, para hacerlo si no entramos en esa intimidad profunda. Y luego, transformación. Transformación, queridos amigos, aquí para nosotros quiere decir que este mundo, sí o sí, queridos amigos, necesita, sí o sí, este mundo necesita
ese cambio, pero que se vea y que se demuestre en una realidad bien concreta. O con la transformación. Lo que la transformación ya dirá, entonces, ya yana, peñan de yara pope, topos para que comience algo nuevo. Y bueno, desde aquí tenemos algunas enseñanzas importantes. En primer lugar, el nacimiento, este nuevo nacimiento como fundamento de la vida cristiana. Este es el fundamento. Para tener nueva vida tenemos que comenzar por ahí, queridos amigos. Este es el verdadero fundamento, el que le da fuerza y entusiasmo. Una segunda enseñanza es que el reino de Dios es una realidad espiritual ya presente. Ya presente, ¿por qué? Porque la propuesta del Evangelio ya está aquí presente entre nosotros. Depende de quién entonces que exista este nuevo nacimiento. Somos nosotros que estamos como Nicodemo todavía en la oscuridad. Hay que nacer de nuevo. Hay que dejarse iluminar y salir de esa oscuridad. Pero el reino de Dios ya está en medio de nosotros. Hay que tomarlo. Tercera enseñanza es la insuficiencia de la religión exterior. Todo lo que es rito, todo lo que es exterioridad simplemente, todo lo que nosotros hacemos por hacer simplemente, pero no hacemos con una convicción del corazón que sale desde adentro, no le cambia a nadie, no le cambia a nadie, queridos amigos. Quiere decir que ñande la ña cambia seno, con ñande de cobeja, con ñande sociedad, transformar. Entonces primero tiene que ser una religión interior, una fuerza del espíritu que nos mueve. O poco añan de jebe, de yara, pues tu marangatula o poco no. Entonces ña zeta, añande ya pota y peña de la pizza, añande hoy, entonces la ña cambia jamba. Ese es el único cambio. Todo lo demás, ugresa a llevar. Y allá la ñande abuela, y nada en dulce y ugresa ahí, abuela, oye requerinos y yo, a veces o algunos pesites, nada en dulce y ugresa ahí, porque en de la de cambiar. De ella, bueno, interiormente. Entonces, queridos amigos, ¿por qué? Porque no es que no comprende, claro que comprende y entiende, y sabe muy bien, pero cambiar quiere decir muchas veces, tú ya de montar, me voy a devolver para llegar, pero la gente va, entonces vos comprendiste, vos sabés, pero la comprensión quiere decir acción, quiere decir devolveré 4 veces más si he robado, saqueo justamente. Y bueno, eso quiere decir que hubo una comprensión verdadera de lo que significa el compromiso para la reconstrucción de la sociedad y la construcción del reino de Dios. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es la acción del Espíritu como origen de toda vida nueva. Es decir, solamente cuando tengamos el Espíritu del Señor en nuestra vida vamos a poder cambiar el mundo. Solamente cuando Dios entra en nuestra vida. Si Dios no entró en nuestra vida, no va a haber cambio, queridos amigos. Es la fuerza del Espíritu, no es ninguna ideología, no es ninguna propuesta que te puede traer cualquier persona por ahí. Nada. No hay por ahí, no hay por ahí partido ya puedan o cambiar, ya cambiar. No, eso lo único que buscan es su pea lo que cae. Entonces ya lía como partido, ya lía como grupos, etcétera, etcétera. Eso es lo que Benedicto XVI decía siempre, ¿verdad? Y a los alemanes les digo eso. Si ustedes vienen aquí a reunirse simplemente para hablar y buscar su propio provecho, ahí está. La acción del Espíritu no actúa en ustedes. Lo que actúa es el espíritu del egoísmo en ustedes. Entonces no va a haber nunca cambio. Y por último, queridos hermanos, queridos amigos, la quinta enseñanza es que la fe que nace de un corazón renovado únicamente es lo que transforma. La fe que nace de un corazón renovado. Si no nos renovamos, o sea, no nos dejamos transformar por la fuerza de Dios, no puede haber cambio. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.